Bienvenidos al debate de hoy, donde discutiremos temas fundamentales relacionados con la actuación y el impacto de los organismos multilaterales en las economías globales, pues a lo largo de la historia, instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han sido actores determinantes para la implementación de políticas económicas y financieras en países en desarrollo y en crisis. Partiendo de ello, en el debate abordaremos 5 afirmaciones que pondrán en cuestión la efectividad y profesionalismo de estos organismos. Para nuestra primera afirmación, damos la palabra al estudiante David Luengas. Cuéntanos, David, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? Buen día para todos. Mi postura frente a esta afirmación es que estoy de acuerdo, pues los organismos multilaterales tienden a implementar políticas y programas que se diseñan con un enfoque generalizado, aplicable a muchos países, pero sin embargo, esta generalización no siempre se traduce en soluciones efectivas para cada nación en particular. Pues depende de muchos factores, ¿no? Y uno de los problemas de esta generalización es, por ejemplo, que los programas de ajuste estructural que pueden funcionar para un país podrían no tener el mismo éxito para otro debido a las diferencias ya sean culturales, ya sean económicas o sociales. Además, esos organismos no tienen un conocimiento profundo de las realidades locales, ¿no? Lo que provoca que las políticas implementadas ignoren factores claves como la historia política, las costumbres, y algunas particularidades económicas de cada país. Sin un entendimiento adecuado de todo esto, estas intervenciones no solo pueden ser ineficaces, sino que incluso pueden empeorar las condiciones. Aparte de esto, a menudo se exigen reformas que no están alineadas con las capacidades o prioridades de un país. Un buen ejemplo es la privatización de servicios públicos en países con infraestructuras débiles, donde la población depende de estos servicios para su supervivencia, ¿no? Otro aspecto clave es la desconexión entre la teoría y la práctica, pues muchas de las políticas se basan en teorías económicas que no reflejan la realidad del país, como por ejemplo la teoría de la ventaja comparativa, donde no se toman en cuenta las desigualdades estructurales que enfrentan muchos países, lo que a menudo resulta en un aumento de la pobreza y la desigualdad en lugar de un desarrollo sostenible. Y finalmente, estos organismos se enfocan demasiado en resultados cuantitativos, por ejemplo, como el crecimiento del PIB, y no prestan atención a indicadores cualitativos como el bienestar, la educación, la salud, etcétera, ¿no? Entonces este enfoque, por ejemplo, de ver solo el PIB puede fomentar políticas que prioricen el crecimiento económico a corto plazo, pero al no abordar los problemas sociales y demás, se puede afectar la economía a largo plazo. Ahora daremos la palabra a Mariana Cano. Cuéntanos, Mariana, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? Bueno, antes de abordar algunos puntos que menciona David, es importante recalcar que el Banco Mundial trabaja con los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza y aumentar la prosperidad, mientras que el fondo se ocupa de estabilizar el sistema monetario internacional y actúa como una autoridad de supervisión. Esto es clave en un mundo donde la globalización es una realidad. Hoy en día existen acuerdos comerciales regionales, economías de aglomeración, outsourcing y efectos de ley de ventaja comparativa, y es importante que hayan entidades con un panorama global que puedan prever estos efectos cascada entre países. Ahora bien, con respecto a la generación de dependencias de la ayuda externa mencionada, el fondo lo que promueve es una cooperación mutua más que una ayuda unilateral. El fondo brinda asistencia financiera y trabaja con los gobiernos para garantizar el gasto responsable. El gobierno de un país y el fondo acuerdan un programa de políticas económicas antes de que éste le otorgue el préstamo. Y en la mayoría de los casos, los compromisos de un país de adoptar determinadas medidas, conocidos como condicionalidad de políticas, son parte integral de los préstamos para que haya una garantía. Ahora, en los países de bajos ingresos, los préstamos suelen catalizar el apoyo financiero de otros donantes y socios para el desarrollo, por lo que hay bastantes actores involucrados. Ahora, otro punto es que no se tiene en cuenta el contexto local, pero el fondo sí ofrece varios tipos de préstamos que se adaptan a las diferentes necesidades y circunstancias específicas de los países. A países de bajos ingresos se les tiene una tasa de interés cero. A diferencia de los bancos de desarrollo, el fondo no otorga préstamos para proyectos específicos, sino que brinda apoyos a los países afectados por crisis para que tengan un margen de maniobra. Eso para restablecer la economía y el crecimiento. Ahora también brinda financiamiento preventivo para que antes de la crisis se pueda prevenir. Ahora, en cuanto al Banco Mundial, el apoyo que ofrece a los países se da también dentro de un asesoramiento político, investigación, análisis, asistencia técnica, y esto también respalda que hayan informes antes de generar la inversión o la financiación. Entonces se desarrollan las capacidades en los países, se patrocina y participa en otras conferencias y se tiene en cuenta el contexto local en cada uno de ellos. Por ejemplo, los análisis que se tienen en cuenta
son el Country Economic Memorandum, que está centrado en la prosperidad y los sectores económicos claves. Hay un diagnóstico actualizado del sector privado nacional, centrado en oportunidades específicas para tener en cuenta la inversión privada. Está la evaluación de la pobreza y la equidad, centrada en cuestiones fundamentales de la pobreza y desigualdad de cada país. Está la revisión del gasto público, que se centra en ingresos y gastos de un país. Hay informes de clima, desarrollo, y todo esto genera como un panorama mucho más completo en cada uno de los países a los que se le brinda la ayuda. Para nuestra siguiente afirmación, damos la palabra a la estudiante Carol Murillo. Cuéntanos, Carol, ¿estás en acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación? Las recetas económicas dadas por el Fondo Monetario Internacional mejoraron la crisis asiática en la década de los 90. Con la afirmación, pues una de las recetas económicas dadas por el Fondo Monetario Internacional que mejoraron la crisis asiática dada en la década de los 90 fue la asistencia financiera rápida a los países afectados por la crisis asiática, como Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, permitiendo a estos países estabilizar sus economías a corto plazo, evitando así un colapso total. Sin el apoyo del Fondo Monetario Internacional, la crisis podría haber sido mucho más profunda y prolongada, lo que hubiera generado un mayor sufrimiento económico y social. Otro punto importante durante la crisis fue la estabilización de la macroeconomía, incluyendo el control de la inflación y la reestructuración de la confianza en las divisas locales. Restaurar la confianza de los inversionistas y en la economía y atraer capital extranjero fue crucial para la recuperación económica en la región. Muchos países asiáticos experimentaron una recuperación económica relativamente rápida después de la crisis, y en algunos casos fue atribuido a las políticas del Fondo Monetario Internacional. La recuperación de economías como la de Corea del Sur y Tailandia pueden ser vistas como un testimonio de efectividad de las recetas del Fondo Monetario Internacional, ya que estas naciones más bien lograron crear y volver a crecer y estabilizarse en un corto periodo. Esto hizo que el Fondo Monetario Internacional reevaluara las políticas y la implementación de cambios y su enfoque permitió al Fondo Monetario Internacional adoptar a sus estrategias futuras a la crisis. Como consecuencia, se ha mejorado su efectividad en la gestión de crisis y economías en otras regiones. Ahora daremos la palabra a la estudiante Angélica Silva. Cuéntanos, Angélica, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? Buen día para todos. No estoy de acuerdo con la intervención del Fondo Monetario Internacional porque precisamente la crisis asiática es un buen ejemplo del fracaso de esas recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional en términos sociales. Las políticas de austeridad y las reformas estructurales que impuso el Fondo Monetario Internacional a los países asiáticos, lo que hizo fue desencadenar pobreza y aumentar los niveles de desempleo. Si bien esta crisis fue superada, lo hizo más por las dinámicas propias de los ciclos económicos y las intervenciones de los gobiernos y no por las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional. Si el FMI, el Fondo Monetario Internacional, hubiese intervenido a tiempo en 1997, cuando todavía estos países tenían la capacidad para cubrir sus déficits en cuenta corriente porque estaban recibiendo fondos de capital, porque estaban acumulando reservas internacionales, quizás las consecuencias hubieran sido otras. El Fondo Monetario Internacional otorga créditos a los países, pero exigen tantos requisitos para acceder a ellos que al momento de ejercer el cobro pueden proceder a la enajenación de bienes inmuebles y a entablar procedimientos legales en contra de esos países. Por lo tanto, realmente no tienen una voluntad de ayudar o están dispuestos incluso a ajustar temas a nivel social. Para ellos es más importante imponer condiciones que son muy fuertes para que esos países puedan realmente superar sus dificultades en materia de bienestar y de igualdad. Incluso ellos recomiendan moderar el crecimiento económico, hacer ajustes fiscales, recortar subsidios alimenticios y energéticos, que fue precisamente lo que ocurrió en el caso de los países asiáticos. En conclusión, pues no resulta sorprendente que el Fondo Monetario
Internacional fracasara en restaurar la confianza del mercado en la región. El fondo estaba negociando condiciones con efectos recesivos en todos los países afectados y quizás lo único que se hubiese necesitado era hacer una reducción del déficit en cuenta corriente, que ese ajuste podía alcanzarse a través de crecimiento de las exportaciones y reducción de las importaciones tras la depreciación cambiaria. No había razón alguna para contraer más la demanda con esas políticas de austeridad monetaria y fiscal que impuso el Fondo Monetario Internacional. Muy buen debate por ahora, pero cuéntanos, David, la mentalidad ortodoxa de los dirigentes de cada entidad multilateral no permite la posibilidad de un diálogo constructivo que conduzca al conocimiento de la problemática real y necesidades actuales de cada país. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? Bueno, en esta afirmación también estoy de acuerdo, pues esta mentalidad, digamos que impide un diálogo efectivo y adaptable, porque en muchas ocasiones se aferran a políticas económicas estandarizadas que no se ajustan pues a las realidades y necesidades específicas de cada país, como lo dije anteriormente. Para mí el problema radica es en el enfoque rígido de esas políticas económicas, pues están centradas en unos marcos teóricos que no logran adaptarse a las particularidades de cada nación, ¿no? Limitando pues la efectividad de sus soluciones y a menudo conduciendo a resultados insatisfactorios. Al no tener un diálogo constructivo ni incluir a los actores locales, las políticas impuestas no reflejan las verdaderas necesidades de la población, ¿no? Además, estas entidades pues suelen resistirse mucho al cambio y la innovación de políticas económicas, lo que impide pues la implementación de enfoques más flexibles que podrían ser más eficaces de pronto en el tema de desafíos actuales, ¿no? Otro punto clave es que las políticas a menudo reflejan también los intereses de países desarrollados, ignorando las voces de las naciones en desarrollo, ¿no? Esta dinámica crea un diálogo unilateral donde las necesidades reales de los países más vulnerables no son consideradas. Por ejemplo, muchos países en vías de desarrollo terminan aplicando políticas que benefician más a las élites globales que a sus propias poblaciones. Por ejemplo, los megaproyectos de infraestructuras promovidos por el Banco Mundial, que han crecido de marcos alineados con el Acuerdo Climático de París o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Esto demuestra que pues, las políticas están más enfocadas a atraer inversiones y beneficiar a sectores privados sin tener en cuenta pues, los impactos sociales y ambientales. Y pues por lo anterior es urgente adoptar enfoques más holísticos, ¿no? Que incluyan factores sociales, ambientales en la toma de decisiones. Y de esta manera pues no solo se centrarían las políticas en el crecimiento económico, sino en el bienestar integral de la población, creando pues un diálogo más constructivo y alineado con las necesidades reales de cada país. Daremos ahora la palabra a Mariana Cano. Cuéntanos, Mariana, ¿qué piensas de esto? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Bueno, a pesar de que se considera que los dirigentes y en sí la estructura del fondo y el banco son ortodoxos y poco flexibles, la historia demuestra lo contrario. Por ejemplo, a partir del 97 se produjo un intenso debate interno sobre la condicionalidad estructural. El resultado fue un nuevo conjunto de directrices de la dirección del fondo en la que se instaba al personal a incluir menos condiciones y que fueran más estrictas en los acuerdos de préstamo. Eso tuvo un efecto de cambio. También se introdujo una mayor apertura y transparencia tras la crisis de Asia Oriental. El fondo empezó a publicar muchos de sus informes y en última instancia las actas de su junta directiva, cambiando el secretismo que había mantenido durante un tiempo, y se animó a la dirección y al personal a interactuar más con las partes interesadas. En el 2001 se creó una oficina de evaluación independiente para mejorar la cultura de aprendizaje, reforzar credibilidad externa y respaldar las responsabilidades de gobernanza y supervisión dentro del directorio ejecutivo. Esto fue otro cambio. En el 2008 el fondo fue criticado por no haber previsto o advertido al mundo de los peligros en algunos de los sistemas financieros de sus miembros más poderosos. Esto llevó a cambios como la inclusión de todos los países de importancia sistémica, como Estados Unidos, en el programa de evaluación de servicios financieros. Otro ejemplo es que durante la pandemia de COVID y en respuesta a la posterior invasión de Ucrania, el fondo ha emprendido nuevos cambios de persuadir a los países para que aceptaran una asignación de recursos con la que se esperaba crear otros recursos para canalizar hacia los países más necesitados. Ahora, el Banco Mundial en el 2022 se replanteó preguntas como definición de pobreza, metas de objetivos de prosperidad, porque saben que la métrica actual se queda un poco corta. Hoy en día quieren tener en cuenta que la prosperidad en general tiene que ver mucho más allá con algunas métricas tradicionales. Eso quiere decir que quieren adaptarse a la realidad actual de los países. Entonces no hay duda de que estas dos organizaciones continúan estando entre los más importantes e influyentes y antes de ser ortodoxas se adaptan mucho a la realidad de hoy en día. Nuestra siguiente afirmación es:
Las recomendaciones y directrices sugeridas por los organismos multilaterales agudizan las crisis económicas. ¿Estás a favor de esta afirmación o en contra, Angélica Silva? Como lo comenté en mi anterior intervención, las recomendaciones de estos organismos agudizan las crisis en materia social y de desigualdad porque la mayoría de estas recomendaciones se enfocan hacia el recorte del gasto público que puede disminuir inversiones importantes en salud, en educación, y esto por supuesto lo que hace es agravar más las crisis en lugar de aliviarlas. El enfoque del Fondo Monetario Internacional promueve la desregulación y la liberalización de los mercados, lo que puede llevar a una mayor volatilidad financiera como la que ocurrió en el 2008. Muchas de estas recomendaciones que hacen estos organismos son genéricas, no tienen en cuenta a los actores locales y desconocen por completo las realidades de los países. La implementación de todas estas políticas que imponen estos organismos multilaterales han generado desconfianza en la capacidad que tienen las instituciones gubernamentales y hay muchos ejemplos de los impactos negativos que han desencadenado. Además, se debe mejorar la información sobre los asuntos económicos y financieros, ayudar a quienes elaboran las políticas económicas para que identifiquen la necesidad de acciones correctivas y ayudar también a la estabilización del sistema financiero hacia reformas que vayan más allá de la política y más bien promuevan el comercio exterior y los pagos. Carol, nuevamente pasamos a tu punto de vista. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? La estabilización del sistema financiero necesita reformas institucionales que se extiendan mucho más allá de la política. No estoy de acuerdo, ya que debemos recordar que la pandemia del COVID-19 fue un ejemplo del shock externo que afectó a países en todo el mundo. El Fondo Monetario Internacional respondió con una asistencia financiera sin precedentes para ayudar a los países a proteger a los más vulnerables y a preparar el terreno para la recuperación económica. Si bien estos organismos han presentado fallas estructurales, también han ayudado a la superación de la pobreza en la mayoría de sus miembros. En el caso del Fondo Monetario Internacional, es necesaria una reforma urgente en la arquitectura financiera internacional. Los países desarrollados tienen diferentes propuestas para conseguir reconfigurar la arquitectura financiera, como es el caso del gobierno francés, quien le da un poder adicional para la toma de decisiones al Comité Interno de Ministros de Finanzas. El gobierno alemán ha puesto a discusión la idea de zonas concretas para tipos de cambios diferentes que permitan evaluar el mal comportamiento de las monedas. Y en el caso del gobierno canadiense, que se propone una sanción al Fondo Monetario Internacional o una detención de pagos si se presentan dificultades financieras. El Fondo Monetario Internacional debe crear fondos para contingencias que asientan a los países actualmente afectados o contagiados por las crisis y que también puedan ayudar a convertirse en un futuro en víctimas de las crisis financieras mundiales. Para ello, el Grupo de los 7 han tomado algunas medidas para garantizar el adecuado financiamiento de contingencias, como el aumento de las cuotas del fondo, los nuevos acuerdos para obtención de préstamos y el compromiso de complementar los recursos del Fondo Monetario Internacional según cada uno de los casos. Para finalizar este debate, tenemos una última afirmación. Los técnicos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no realizan un trabajo profesional y adecuado. Cuéntanos, David, ¿estás de acuerdo? Bueno, en cuanto a esta última afirmación, estoy completamente de acuerdo. Creo que los técnicos de estas instituciones a menudo carecen de conocimiento profundo y necesario sobre las realidades económicas y sociales de cada país, ¿no? Eso les impide formular políticas que se ajusten a las necesidades locales, resultando en soluciones ineficaces o que incluso perjudican al mismo país. Además de que muchos de los modelos económicos que utilizan están desactualizados y no reflejan la complejidad de las economías modernas, ¿no? Implementando teorías obsoletas y generando diagnósticos que pueden ser incorrectos, lo que a su vez genera políticas que no resuelven los problemas, sino que a veces los agravan. También tienden a enfocarse excesivamente en la cuantificación de datos y métricas económicas, dejando a un lado factores cualitativos como la cultura, la política, la historia, etc., ¿no? Esto da lugar a una visión muy reducida de la situación económica que no se tiene en cuenta los aspectos sociales a nivel más amplio.
Por todo esto, pues existe una clara desconexión de la realidad social en la que se viven pues, la mayoría de comunidades en países en desarrollo, ¿no? Y pues como resultado, las medidas económicas impuestas no consideran su impacto social y puede agravar pues la pobreza y la desigualdad en lugar de solucionarlo. Además, hay una falta de transparencia y rendición de cuentas en el trabajo que realizan. Realmente esto dificulta evaluar su efectividad. Sin un marco claro de rendición de cuentas, pues se genera una percepción de que su trabajo no es profesional ni adecuado. Y además, pues también hay una tendencia a depender de soluciones estándar, ¿no? Sin personalizar las intervenciones a contextos específicos de cada país. Esto pues no hay que también olvidar, digamos, la presión por mostrar resultados rápidos, lo que pues lleva a la toma de decisiones apresuradas que comprometen la calidad del análisis, y esto a su vez pues genera una desconfianza en la capacidad que tienen ellos para manejar las crisis económicas. Para finalizar el debate, daremos la palabra nuevamente a Mariana Cano. ¿Qué crees, Mariana? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación? Bueno, yo creo que los técnicos del banco y el fondo son personas muy preparadas y con títulos relevantes, y un ejemplo de esto, y en contraposición a la falta del contexto local que cree que se tiene, está el ejemplo de las instituciones financieras y monetarias sostenibles en Gaza. Incluso en ese entorno se quería abordar la falta de un sistema eficaz de registro de créditos que dificultaba especialmente el acceso a créditos en pequeñas empresas, y los bancos no eran capaces de controlar este riesgo. Sin embargo, se definió un centro regional del fondo con sede en Líbano y se colaboró con la autoridad local para crear un moderno sistema de registro de créditos que permitiera hacer un seguimiento mucho más eficaz. Eso incluyó formación en el puesto de trabajo, análisis de los informes, resolver problemas, y toda esta formación fue ejecutada por técnicos y trabajadores del fondo. Con la asistencia de este centro que se creó en el 2008, la autoridad local implementó ese sistema de registro de créditos y se minimizó por completo el riesgo en la región de Oriente Próximo y el norte de África. ¿Esto qué significó para la región? Que se pudo manejar muy bien este riesgo, y eso contribuyó a la expansión del crédito a hogares y pequeñas empresas y a un descenso significativo de la morosidad y pérdidas crediticias. Ahora, en esas entidades con respecto al 2020, en el 2021 se incrementó el personal en roles de management para el África subsahariano, lo que demuestra que cada vez más se fomenta la diversidad regional en roles decisivos. Y para el Banco Mundial también se reflejan nacionalidades de cada continente. Obviamente hay algunas mayorías en Estados Unidos y el sur de Asia, pero hay una representación importante de otras regiones de países en vía de desarrollo. Muy bien, chicos. El debate ha puesto en manifiesto tanto los logros como las limitaciones de los organismos. Si bien sus intervenciones han sido fundamentales en momentos de crisis, también es evidente que las soluciones estandarizadas y la falta de adaptación a las realidades locales pueden generar efectos contraproducentes. Los desafíos planteados sobre la flexibilidad de sus enfoques, la capacidad técnica de su personal y la posibilidad del diálogo con los países en desarrollo sugiere que hay un margen para mejorar su impacto en el contexto global.